Vamos a Job 48. Dice la palabra del Señor: ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Padre Santo, Dios Todopoderoso y amado, te saludamos en este nuevo día, Señor, para alabarte, para glorificarte, Señor, para ponernos en tus manos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Padre, mira, háblanos, Señor. Usa estos labios inmundos, Señor, para proclamar tu palabra. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La prédica de hoy se llama ¿Altercas con Dios? ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Es la pregunta que le hace el Señor a Job cuando éste trataba de justificarse ante sus amigos por sus acusaciones, las mismas que los llevaron en cierta medida a contender contra Dios a causa de los malvados. Si bien sabemos que bueno solo es Dios, la Escritura nos cuenta que Job era un varón del Señor. Ahora, si ante las acusaciones de sus amigos, en medio de la dura prueba, un hijo de Dios intenta contender contra Dios, ¿qué podemos decir del impío y del falso creyente frente a la justicia y la inminencia de su castigo y de la soberanía del Todopoderoso? Una vez más, como lo hacían los profetas y los apóstoles de Dios, es necesario recordarles a todos la justicia divina. Acompáñenme, hermanos, a Romanos 2, 6 al 10. Es necesario, hermanos, que nunca, absolutamente nunca, olvidamos de qué se trata la justicia del Señor. Nos dice la palabra de Dios: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Hermanos y amigos, la justicia de Dios es clara. Pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme o de acuerdo a los deseos del engañoso corazón de cada uno. Y por eso nos dice: vida eterna, gloria, honra y paz, o ira, enojo, tribulación y angustia. No hay otro camino. Como se ha anunciado una y otra vez desde la palabra de Dios, la salvación es del Señor. Ante Él no hay excusas. Usted puede asistir permanentemente y regularmente a la iglesia, como le hemos dicho, guardar el día del Señor, orar varias veces al día, incluso predicar la palabra de Dios a tiempo y a destiempo, ayunar con cierta regularidad, leer permanentemente la palabra de Dios, etcétera. Todo lo que pueda, lo puede hacer. Pero si usted alberga pecados en su corazón, si practica algún pecado, si aún tiene envidias, codicias, murmuraciones, iras, contiendas, amor propio, si aún miente, roba, fornica o adultera, si tiene deseos pecaminosos, en fin, si, como dijimos, si aún practica uno o varios pecados, no hay nada que hacer. Hermano, amigo, usted aún no es hijo de Dios. Sigue bajo su ira y si no se arrepiente, va rumbo a condenación eterna. Argumente lo que argumente, nada lo justificará ante el Señor. ¿O piensa acaso
que puede torcer el derecho divino para justificarse a sí mismo? Usted puede creerse muy bueno por sus obras y por su falsa fe. O en otros casos, usted puede ser muy correcto moralmente, pero si en verdad no ha puesto sus esperanzas y su fe realmente en Cristo, hay que recordarle que su camino no es otro que la condenación, porque ha negado precisamente al Dios de la salvación, porque su orgullo le ha impedido rendirse ante el Todopoderoso, al que se humilló y siendo libre de mal, murió en una cruz como el peor de los malvados. Siempre que hablamos de esto, uno escucha las preguntas. ¿Solo porque no creo me voy a condenar? ¿Y quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Vaya justicia divina que condena a la gente, dice otros. O solo por un pecado, o por pecados sin importancia, solo por eso me voy a ir al infierno. ¿Quién dijo eso? ¿Quién se inventó eso? Entonces, si no es como ustedes dicen, entonces todos nos vamos a condenar. ¿En verdad ustedes se creen que son los únicos que tienen la razón? En primer lugar, amigos, no es como nosotros decimos, no es como nosotros queremos, es como está escrito en la palabra de Dios. Él fue el que instauró la ley divina, Él fue el que puso normas y trazó el camino a seguir. Entonces nuevamente vienen las justificaciones y las excusas. Si es un gran amor lo que siente una pareja, solo porque son homosexuales se van a condenar. Me parece injusto, dice. Soy correcto en todo y solo porque no soy cristiano voy a ir al infierno. Me parece absurdo, reclaman. Y son atrevidos e irreverentes. Dice, ¿qué Dios es ese que tienen ustedes, que condena y manda al infierno? No estoy de acuerdo con eso. Eso no puede ser así. Ustedes enseñan un Dios castigador, un Dios terrible. Eso nos han dicho una y otra vez. Y la palabra del Señor les dice, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? De la misma manera hacen los falsos cristianos para justificar su pecado. ¿Santidad? ¿Quieren que andemos en santidad? Si perfecto solo es Dios. ¿Que hay que guardar el día del Señor? Es que ustedes son religiosos, legalistas y exagerados. Pues yo creo solo lo que dice mi pastor. Y otros dicen, yo creo solo lo que dice mi iglesia. Y también están los del amor. Si Dios es amor, no creo que por ir a discotecas, tomarme unos tragos, tener relaciones con mi novia, quien amo mucho, no creo que solo por eso me vaya a condenar. Me han enseñado que Dios es un Dios de amor. Y si Dios es un Dios de amor, no creo que condene a nadie. Eso sería una contradicción, dicen los osados. Hipócritas. Invalidan el juicio del Señor para justificarse a sí mismos, para justificar sus pecados. Pero muchos, en especial los falsos creyentes, no solo invalidan el juicio del Señor, sino que tuercen la Escritura para justificar su pecado. Cuando se les muestra su pecado y la inminencia de su condenación si no se arrepienten, ahí sí se acuerdan de la Escritura y la citan. Hace poco alguien me reclamaba y me citaba el Salmo 103. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y me decían, ¿sí ve? Dios es misericordioso. Son ustedes los que quieren enviar a todo el mundo al infierno. Son ustedes los que pretenden que todos seamos santos. Olvidan la cantidad de veces que el Señor perdonó
al pueblo de Israel. Claro, claro, indudablemente, nosotros tenemos un Dios misericordioso. Eso es indudable. Si no fuera por esa misericordia, todos nosotros hubiésemos sido destruidos y castigados. Si no hubiera sido por la misericordia, desde Adán, todo hubiese llegado a su fin. Claro que Dios es misericordioso y nos llama una y otra vez a la obediencia y al arrepentimiento. Lo hacía en el Antiguo Testamento por medio de las advertencias de los profetas y en el Nuevo por medio del profeta de profetas. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Una y otra vez el Señor les hablaba y les advertía a los israelitas. Una y otra vez enviaba a sus profetas. Pero no olviden que cuando el pueblo hacía caso a las advertencias de Dios, cuando hacía caso omiso a obedecer sus mandamientos y su ley, cuando hacía caso omiso a mantenerse fieles a Él, cuando caían en pecado y se pervertían, entonces venían las sentencias, venían los juicios de Dios. Acompáñenme por favor, hermanos, a Oseas 5, 1, 14. Es indudable la misericordia de Dios. Una y otra vez mandaba a sus mensajeros. Una y otra vez le decía al pueblo que se apartara de todo mal. Una y otra vez les decían que fueran fieles a Él, que se apartaran de toda idolatría. ¿Qué dice la palabra del Señor? Sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Y haciendo víctimas, han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. Oh, qué palabras tan duras son esas, dice. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora, en un solo mes, serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gabad, trompeta en Ramá, sonad alarma en Betavén, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria y enviará al rey Jareb,
mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. Porque yo seré como león a Efraín, y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien te liberte. Oseas, con cuyo ministerio fue hacia el año 752 a.C., dio las advertencias al pueblo sobre su pecado, el cual, gozando aún de la prosperidad alcanzada durante el gobierno de Salomón, se llenó de toda corrupción. No solo sacrificó a los ídolos, sino que explotaron y oprimieron a sus hermanos e hicieron toda clase de maldad. Claro que el Señor restauraba al pueblo, pero lo hacía luego de cumplir las advertencias dadas por medio de los profetas. Para este momento histórico, tras las advertencias de Oseas, Samaria es destruida y muchos fueron llevados cautivos a Asiria. Claro que el Señor perdona. El Señor perdonaba y restauraba, sí, a los sobrevivientes, solo cuando estos mostraban arrepentimiento verdadero. Los otros, los demás, los que nunca se arrepentían, no solo caían al filo de la espada, no solo iban a esclavitud, sino que además iban a la más densa oscuridad. La oportunidad era para los sobrevivientes que se arrepentían y se apartaban de todo mal, pero eran restaurados luego del castigo. Pero hoy todos quieren pecar sin consecuencias. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? En la época de la gracia, la oportunidad de restauración se da por medio de Cristo, de su sangre redentora. Y eso solo es para quienes ponen su fe en el Salvador, lo hacen su Señor, se arrepienten y se apartan de todo mal. Solo para ellos, solo para ellos. Para los demás, al igual que los del Antiguo Testamento, está preparada la más densa oscuridad. Claro que el Señor perdona, restaura, pero para eso hay que creer, arrepentirse, y como hemos dicho y dice la Escritura una y otra vez, hay que apartarnos de todo mal. Infortunadamente, hay quienes creen que todo es un juego y que, todo es un juego. Y eso es precisamente lo que hacen de la iglesia, un juego en donde van, lloran, aprenden, se rasgan las vestiduras y luego se apartan de Dios. Gozan de la miel celestial y se apartan de Dios. Ciertamente, dice 2 de Pedro 2:20, si habiéndose ellos escapado de las consecuencias del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, oigan, enredándose otra vez en ella son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Es peor no haber aprendido. Después de haber conocido a Dios, hacer el papel de Judas es lo peor que le puede pasar a alguien. Y sigue la Escritura. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Amigo, escuche la palabra de Dios y no se equivoque. Si usted ha conocido del Evangelio, si el Señor ya le había dado convicción de pecado, pero usted, por amor al mundo y sus falsos deleites, abandonó a la iglesia y al Señor,
No crea que el conocimiento de la palabra por sí misma lo va a salvar. Por el contrario, será ella quien dicte sentencia. Y a los hipócritas es necesario reiterarles: ustedes dicen que creen a Dios, pero aman más su pecado, por lo cual recibirán doble castigo. Porque conociendo la verdad, amaron más las tinieblas que la luz admirada. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Qué podemos decir de los engañadores y de los hijos del diablo como Francisco, que pretenden y promueven ajustar la Biblia a las actuales circunstancias, a estas circunstancias de pecado y corrupción, como ya lo hemos dicho una y otra vez? Y miren, argumentan entre muchas cosas que como es un libro muy antiguo, es necesario adecuarlo al momento histórico. Como el pecado del mundo ha aumentado debido a las dinámicas satánicas de la modernidad, entonces proponen nada más ni nada menos que hay que bajar el estándar de Dios. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Olvidan la escritura y pretenden hacerla a un lado. Dice la palabra del Señor: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. No es lo que Francisco quiera, no es lo que los pastores de la prosperidad quieran, no es lo que los engañadores quieran, ni lo que quiera el falso cristiano. Es lo que el Señor ha determinado. Y pregunta la Escritura: ¿y quién lo impedirá? ¿Quién lo impedirá? Pueden hacer todo lo que quieran, pero no impedirán la justicia de Dios. Hermanos, se ha equivocado el Señor al mantener sus mandamientos inamovibles y vigentes a través de la historia de la humanidad. ¿Es un error del Señor mantener las mismas leyes por más de 2000 o 3000 años? Dice la palabra de Dios: de ninguna manera. Romanos 3:4. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Ni qué decir de las afirmaciones y las preguntas de los incrédulos, los católicos y los falsos creyentes frente a la soberanía de Dios. Dice: ¿y si Dios ha predestinado, por qué yo soy culpable de mi pecado? Si Él fue el que escogió. Si Dios ya sabía lo que iba a pasar, ¿para qué creó el mundo? Si la mayoría de las personas van a ir a condenación, ¿por qué no las salva? ¿O por qué las hizo? ¿Por qué Dios castiga con guerras, hambres, plagas y terremotos? ¿Por qué Dios no extermina a los malvados y a los tiranos? ¿Por qué Dios permite las enfermedades y la muerte de los niños y de las personas de bien? Como si hubieran personas de bien, ¿no? ¿Por qué Dios permite las violaciones y los asesinatos? ¿Por qué Dios tiene que condenar a las personas? Incluso alguien me preguntó: ¿y por qué Dios hizo los mandamientos así, si nadie los puede cumplir? Cuestionamientos, solo cuestionamientos a la ley de Dios para justificar su pecado. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Qué podemos decir frente a estas y todas las preguntas que cuestionan la soberanía de Dios? Hagamos lo que no le gusta al mundo. Hagamos lo que no le gusta a los papistas y a los falsos creyentes. Respondamos desde la única verdad, desde el único camino. Respondamos desde la palabra de Dios. En verdad,
¿El hombre pretende cuestionar a Dios para justificar su pecado? ¿En verdad el hombre pretende cuestionar a Dios? Vayamos a Romanos 9, 20, 21. Hermanos, esto no ha sido de hoy. Toda la historia de la humanidad, el hombre se ha empeñado en tratar de justificar su pecado, en tratar de cuestionar a Dios, en tratar de invalidar a Dios. Dice la palabra del Señor: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene la potestad del alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para la honra y otro vaso para la deshonra? Esa es la pregunta que todos se deben hacer. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para cuestionar a Dios? ¿Qué es el hombre? ¿Y qué ha hecho el hombre para que alterque con Dios? ¿Cuántos son los años de su vida para que pretenda reclamarle al Señor? Usted, sí, usted. ¿Qué cosas maravillosas ha creado para que pretenda reclamarle a Dios? ¿Acaso los edificios o las inmensas construcciones, la tecnología y cualquier invento humano se puede comparar con la creación de Dios? ¿Qué puede hacer el hombre contra las inundaciones? ¿Contra el fuego? ¿Qué puede hacer los hombres contra los terremotos, las sequías o la muerte? ¿Qué puede hacer el hombre para conseguir por sí mismo la salvación? Nada. ¿Quién eres tú para cuestionar a Dios? ¿Quién eres tú para cuestionar a Dios o pretender cambiar su ley? ¿Quién eres? Hay que preguntarle a Francisco: ¿y usted quién es para pretender cambiar la ley de Dios? Acompáñenme nuevamente, vayamos a Job 38, 1 al 15. Hermanos, todos sabemos que Job no renegó contra el Señor, pero no podemos negar que Job, en un momento de desesperación, trató de contender contra Dios. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré, dice el Señor, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estaba Francisco? ¿Dónde estaban todos esos falsos pastores? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando hablaban todas las estrellas, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. ¿Y ahí parará el orgullo de tus olas? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado el alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ellos los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo sello y viene a estar como con vestidura. Si a alguien no le ha quedado claro, si a alguien
¿No le ha quedado nada claro? Vayamos a Isaías. Vayamos a Isaías 40, 12 al 16. 12, 16. ¿Quién puede reclamar ante el poder del Todopoderoso? Pregunta el Señor. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó espiritualmente? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿Le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como gota de agua que cae del cubo. Todas las naciones son como gota de agua que cae del cubo. Y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Hermanos, durante toda la antigüedad, durante toda la existencia humana, todos, absolutamente todos, tenían claro la obra de Dios. Todos reconocían que había un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Sin importar cultura, raza, todos sabían. Y todos los pueblos reconocían y reconocen que hay un Dios salvador. Pero la ciencia, la mala ciencia surgida desde el humanismo, la falsa ciencia de la que habla la Escritura, ha pretendido negar al Creador. Hermanos, el humanismo, el mal llamado humanismo, no ha hecho otra cosa que separarnos de Dios y encallecernos la conciencia. Digo mal llamado humanismo, porque ese concepto da la sensación como si esta corriente filosófica estuviera a favor de la humanidad. Cuando uno habla de humanismo, uno habla que alguien, ¿cierto?, es humano con los demás. Pero no, hermanos, no es así. Por el contrario, es un atentado a la dignidad espiritual y física del hombre. No me voy a detener en disertaciones históricas o filosóficas. Eso se lo dejamos para los nuevos reformados. No, solo diré al respecto que el humanismo dio a paso a lo que se llamó y que sigue vigente al despotismo ilustrado, en donde, como su nombre lo indica, el conocimiento se hizo para someter, discriminar y empobrecer aún más a los pueblos. Desde el punto de vista espiritual, se hizo para quitar al Dios único como centro de la creación y poner al hombre. Claro, no podemos desconocer que en gran medida, por no decir que toda la responsabilidad de este humanismo cae en manos del papado, del sistema romano del mal, que con la Inquisición, porque el humanismo surgió después de la Inquisición, porque con la Inquisición no solo torturó y asesinó de las formas más terribles y viles a los cristianos, a los únicos fieles a Dios, sino además a todo aquel que se oponía o que simplemente no participaba de su satánico sistema. Muchos hemos oído los cargos, esos terribles cargos con los cuales juzgaron a personas para ser torturadas y luego asesinadas en la hoguera. Unos terribles cargos. No asistir a misa. No reconocer la autoridad del Papa. No cumplir con los sacramentos. Esos eran los cargos. Y con estos cargos torturaban de las formas más terribles a las personas y luego las condenaban a la hoguera.
Ni qué decir del terrible cargo de tener posesión de una Biblia en lenguaje común sin dispensación eclesiástica. ¡Qué terrible cargo! O el terrible delito de no creer en la transubstanciación. Ni qué decir en América, en donde a los indígenas que practicaban la medicina tradicional a base de plantas, comenzaron a enseñarles que eso era ser brujos. Y ellos, pensando que esa era la traducción para su oficio, una vez llevados ante el tribunal inquisitorio, al preguntarles que si eran brujos y hechiceros, ellos humildemente y en cierta medida, con algún orgullo, respondían que sí. Por lo que eran condenados a la tortura y a la muerte. Ah, ¿usted confirma que es brujo? Sí, sí. A la muerte, a la hoguera. ¿Qué otra reacción se podía generar en el mundo frente a este sistema de terror? En un mundo en donde erradamente y desafortunadamente sigue pensándose así, Dios era relacionado con el sistema romano. ¿Qué otra reacción podía tomar la gente? Para que tengamos una idea del terror de la Inquisición, durante el tiempo que se impuso, que lógicamente fue el periodo de gobierno mundial de Roma, en donde el Papa visualmente estaba sobre los más poderosos, bueno, visual y realmente, sobre los más poderosos reyes. Para que ustedes se imaginen, a este periodo de la historia se le llama el oscurantismo medieval. Imagínense, oscurantismo, 1000 años de terror religioso de Roma. Ahora digo visualmente, pues contrario a lo que la gente cree hoy en día, el Vaticano nunca ha perdido su poder total sobre el mundo y sobre los gobernantes. No lo ha perdido. Lo que sucede es que después de los siglos XV, XVI y XVII, en donde Roma llegó a lo más bajo, a lo peor de su corrupción, o que por lo menos fue evidente para muchos, después de eso cambió su estrategia. Y en términos de los narcotraficantes colombianos, que trataron de dejar de ser tan ostentosos para pisar inadvertidos, Roma comenzó a manejar lo que ellos llaman un bajo perfil. Creo que la comparación no es muy difícil. Pero su poder sigue intacto. ¿Qué presidente? ¿Qué primer ministro? ¿Qué rico? ¿Qué rey? ¿Qué líder religioso del mundo no va a Roma a inclinarse ante el trono de la bestia? Ese terror de 1000 años fue el que generó una reacción contra Dios entre los pensadores de la época. Claro, sabemos que el mundo siempre ha despreciado a Dios, pero en este caso fue peor el desprecio, peor. El hombre pecando, fue peor porque como se ha explicado, el hombre de pecado, el anticristo de turno, haciéndose pasar por Dios, diciendo que era el vicario de Dios, el nombre del Todopoderoso, y para defender los intereses de su diabólico sistema, el catolicismo romano utilizó la más terrible violencia para silenciar a cada opositor y obligar a todo el mundo a arrodillarse ante él y ante sus ritos, invalidando el juicio de Dios y dando paso a que el hombre se creyera con la autoridad para cuestionar la justicia divina. Pero eso no es todo, hermanos. No solo sembró el terror, el miedo y la muerte, sino que su doble moral hizo que precisamente en sus universidades surgiera el humanismo. Fue en las universidades que ellos crearon, que como hemos dicho, hace el hombre el centro del universo
intentando hacer a Dios a un lado, pretendiendo quitarle a Dios su santo lugar para dárselo al hombre e invalidar el santo juicio de Dios. Van a decir que eso no es un poder demoníaco. Hago 1000 años de terror. Hago que toda la gente odie a Dios. Y después yo mismo creo el humanismo. Claro. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Una vez más, la serpiente engaña a Eva, a la humanidad, y le da de comer del árbol del conocimiento. Pero en este caso, es como todo lo de Roma, un árbol adulterado, un árbol hecho a imagen y semejanza del hombre, fabricado por la mente siniestra del papado y enseñado en sus universidades para cuestionar la soberanía y la justicia divina. Una vez más, como siempre lo hemos hecho, insistimos que no negamos la importancia de la ciencia, en especial la que ha construido herramientas que han facilitado la vida de los hombres, o la medicina, como hemos dicho, aquella que practicó Lucas. Criticamos la falsa ciencia, esa que pretende quitarle la gloria a Dios y dársela a la nada. ¿La nada creó el mundo? A la nada. A la nada que según ellos hizo todo. Criticamos la falsa medicina, esa que quiere jugar a ser Dios por medio de la clonación y algunas ramas de la genética, o algunas ramas, por así decirlo, de la farmacéutica que fabrica medicamentos que enferman, aquellas que terminan siendo peor que la enfermedad. Usted tiene una enfermedad, va al médico, le dan medicina y termina con 5 enfermedades. Sí. Esa falsa ciencia, esa es la que ha llevado no solo al ateísmo y a la incredulidad. Espero que no suene a redundancia, ateísmo e incredulidad. ¿Por qué lo digo? Porque no hay nadie más incrédulo que los cristianos de hoy, aquellos que cuestionan la justicia divina. Oh, esas falsas ciencias que lo único que ha llevado es a criticar y a dudar de la soberanía de Dios. Imagínense, el hombre de estos terribles tiempos se ha creído con la atribución de reclamarle a Dios, de contender contra Dios. Esta es la peor incredulidad. ¿Y por qué salva? ¿Y por qué condena? ¿Y por qué hace? ¿Y por qué permite? ¿Y por qué no hace? Vanidad, simple y llana vanidad. Pecado, simple y total pecado. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Volvamos a Job. Vayamos a Job. Job 40, 1 al 5. Job 40, 1 al 5. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: oigan las palabras de Job. He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Pretender pelear contra Dios es como quien pelea contra el viento para que no se convierta en ciclón o en tornado. O quien pelea contra la corriente del río que lo está ahogando. Reclamar a Dios, contender contra Dios, no es más que acumular aún más pecado para el día de la ira.
¿qué puede reclamarle el hombre a Dios? Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí, yo soy vil. ¿Qué te he de responder? ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Esto es lo único que puede hacer el hombre frente a Dios. Mostrar su vileza. Exponer ante el Todopoderoso su pecado y su inmundicia. Y en especial, callar. Es lo único que podemos hacer. Arrepentirnos, llorar, mirar nuestra vileza y callar. Pero como decíamos hace poco, el hombre no solo pretende contender contra Dios, sino que quiere ser más bueno que Dios. Eso lo hablamos hace un mes. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Amigo, sí, tú, falso creyente, tú, incrédulo, a ti que se te olvida que ante Dios no somos más que tamo que lleva el viento. Abandona tu vanagloria y tu justicia propia y humíllate ante el Todopoderoso. ¿Qué puedes hacer tú ante la adversidad? ¿Qué puedes hacer tú ante la enfermedad o ante la muerte? ¿Qué puedes hacer? ¿Acaso no estás encerrado hoy, aterrorizado ante las noticias escandalosas y temerosas ante la posibilidad de la muerte? ¿No están encerrados? ¿No está todo el mundo con pánico? No se me acerque, córrese para allá, los guantes, ¿dónde están? Y tú, falso cristiano, que escondes tu miedo a la muerte detrás de una supuesta sujeción a las autoridades. ¿Qué dirás frente a los mártires que desafiaron las satánicas leyes de Roma y prefirieron sufrir los más terribles tormentos antes que arrodillarse ante el papado o aceptar la satánica misa en la que una y otra vez sacrifican al Señor? Y tú, falso pastor, que declarabas y decretabas, pretendiendo dándole órdenes a Dios, ¿dónde está tu poder ante la peor pandemia desatada en la historia de la humanidad? Y no me refiero al coronavirus, sino al miedo, al terror desatado por los estados y los medios de comunicación. ¿En dónde estás, falso pastor? ¿Escondido en tu mansión, lamentando la pérdida de tus diezmos? Y tú que curabas a miles de enfermedades en televisión y hoy te escondes ante la posibilidad del contagio, ¿cómo te atrevías a pretender quitarle la gloria a Dios y contender contra el Todopoderoso? Y tú, falso maestro, tú anticristo, tú falso pastor, tú sacerdote católico, que se creen con el poder de salvar y pretenden vender pasajes al bienestar celestial. ¿Por qué se esconden buscando refugio seguro detrás de su pecado, cuando el único refugio es Cristo? Amén. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Ustedes, falsos creyentes, que esperan recibir la unción del Espíritu Santo a través de la red, enclastrados en sus casas, llenos de pavor ante la posibilidad de la muerte, ¿cómo pueden decir que tienen fe en el Creador? Pero no se congregan porque mueren de pánico ante el terrorismo de los medios de comunicación. Y aún así, unos y otros contienden contra Dios, negando su justicia, para no ir en arrepentimiento y santidad ante el Creador. Todos contienden contra Dios, negando su ira ante el pecado, ante la maldad y ante la corrupción del mundo. Todos, unos y otros, buscan salvaciones baratas y se dejan convencer de los vendedores de lisonjas, que solo buscan ser aplaudidos, admirados,
reconocidos y sobre todo enriquecidos. Cuando los verdaderos cristianos han muerto humillados, vilipendiados y desposeídos, pero gozosos porque sabían quién los rescató y sabían a dónde irían. Amén. Todos ustedes, y ustedes, hermanos, y ustedes, escuchen la palabra del Señor, escúchenla. Vamos a Job. Job 42, 1 al 7. Volvamos a Job. Job 42, 1 al 7. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda detrás de ti. Oigan, no hay pensamiento que se esconda detrás de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Oigan, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Escuche el llamado de la Escritura. Pídale al Señor oídos para poder escuchar su palabra. Abandone su vanidad, su orgullo, su vanagloria, su amor propio, el querer ocupar las primeras filas. Recuerde que el llamado es a servir, no es a ser servidos. El llamado, por tanto, es el que acaba de hacer Job. Es a arrepentirse, a aborrecerse. Aborrézcase a sí mismo y arrepiéntanse en polvo y ceniza por su pecado. Pero muchos enseñan lo contrario. Enorgullecen los corazones lisonjeados y los conducen a soñar banalidades. Se envanecen y pretenden poner sus hojas de vida y sus escritos por encima del Evangelio Santo de Dios, y humillando y menospreciando a quienes en verdad aman al Señor y tienen celo por su Evangelio. Esos enseñan otros caminos de salvación, alejados del sacrificio de Cristo y de la obediencia total a sus mandamientos. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Tú, cura romano, tú, falso pastor, y tú, falso creyente, escuche la voz del verdadero siervo de Cristo. Oigan la voz del verdadero siervo de Cristo, la de Job. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aborrece tus pecados y aborrece el amor por el mundo. Amén. Ay, dice Isaías 29:15, ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor: no me hizo? Dirá la vasija de aquel que ha formado: ¿no entendió? No más obras muertas, no más profesiones y oraciones de fe, mientras el corazón esté lleno de envidia, de rencor, de falsedad, de odio, de murmuración, de avaricia, de asesinatos, de fornicaciones, de deseos de figuración, de vanidad, de falta de amor por los verdaderos creyentes. No más profesiones y oraciones de fe, mientras no ames y te entregues a tu Señor. Ustedes no se digan más cristianos, mientras se inclinan ante el yeso y el bronce,
amando más a los ídolos que al Creador. No más llamarse cristianos mientras aman al mundo y las cosas que están en el mundo. No más llamarse cristianos mientras se espanta ante la posibilidad de la muerte. ¿Acaso no saben a dónde van? ¿O porque saben a dónde van es que temen a la muerte? No más llamarse cristianos mientras siguen amando los pecados. No más llamarse cristianos mientras buscan banalidad, vanidad o riqueza, o peor, todas juntas. No más llamarse cristiano mientras no comprendas que el sacrificio en la cruz, mientras no entiendas que Cristo, el único Salvador, se entregó a sí mismo en obediencia y derramó hasta la última gota de sangre por la redención de los pecadores, de aquellos de quienes en Él creen, de quienes han rendido su vida a Él y se apartan de todo mal. Ese glorioso, pero terrible sacrificio es para justificarte ante el Padre, es para que puedas entrar en santidad al cielo, es para que puedas vivir en santidad y en obediencia a Dios. ¿Y cómo pretendes obedecer a Dios sin aceptar su justicia? ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú? ¿Y usted, hermano? ¿Cómo está su corazón? O pregunto, ¿dónde está su corazón? ¿Ama la justicia de Dios y obedece sus mandamientos? ¿O justifica sus pecados invalidando el santo juicio de Dios? ¿Reconoce la soberanía de Dios y acepta gozoso sus decisiones, sea cual sea? Porque todos se llaman cristianos. Y se le muere un ser querido y Señor, ¿por qué, Señor? Para ustedes, incrédulos, papistas y falsos cristianos, ha llegado la hora de aceptar los juicios de Dios. Ha llegado la hora de someterse a su ley y aceptar su voluntad, que además es buena, agradable y perfecta. No más excusas ante el pecado, no más autojustificaciones pecaminosas. Una vez más, escucha la palabra del Señor. Escúchenla. Dice el salmista: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y después dice en el versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Eso es lo único que debes hacer. Reconocer que no has hecho otra cosa que pecar contra el Dios de los cielos, contra el Dios santo, santo, santo. Y por ello debes clamar perdón, clamar, para que el Señor no te eche de su presencia. Pedir que te dé un espíritu nuevo, que te perdone y te aparte de todo mal. Pedir que te haga un instrumento de Él. Amigo, no batalles contra Dios. No batalles contra el Creador del cielo y de la tierra. Es hora que te rindas y te sometas a Él. Que mires tu podredumbre y te arrepientas de todos tus pecados. Hoy es el día de la salvación. Hermano, ¿y tú?
¿Aceptas la justicia divina? ¿En verdad te has sometido a la voluntad de Dios? ¿Y le amas sobre todas las cosas? Pero la palabra no solo habla sobre las cosas materiales. ¿Amas al Señor más que a ti mismo? ¿Lo amas? ¿Qué dijo el Señor? El que ama a padre, madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo, hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día del arrepentimiento. Hoy es de la entrega total al Señor. Amén. El mismo que te compró a precio de sangre. No invalides su justicia para justificar tu pecado. No pretendas condenar al único juez justo, al único santo, 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 para justificarte a ti mismo. Y recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezcas su corazón. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y amado, mira, Señor, no permita, Señor, que endurezcamos nuestro corazón, Señor. Mira, Señor, te pedimos por esta nación pecaminosa, idólatra. Ay, Señor, ten aún más misericordia de ellos, Señor. Si es necesario, rómpele los oídos, Señor, para que puedan escuchar tu palabra con los ojos, Señor. Padre, ay, Señor, levanta tu voz, Señor, levántala, Señor, para que la puedan escuchar, Señor, los pecadores, Señor. Padre, perdona, Señor, nuestras faltas, Señor. No permita, Señor, que encubramos nuestros pecados. No permita, Señor, ay, Señor, que nos engañemos, Señor, que nos autojustifiquemos, Señor. Padre, ayúdanos a ver nuestra podredumbre, Señor. Y como Job, Padre, arrepentirnos en polvo y ceniza. Te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.